Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Leonel y Angie de Figón y hoy continuaremos con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 de los versos del 3 al 14 y le hemos titulado El Evangelio es Jesús. Bueno, Colosenses 1, 3 al 14 dice lo siguiente: Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firmeza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El propósito de la carta es para combatir las falsas enseñanzas, esa mezcla entre el judaísmo y las filosofías paganas que querían sustituir la fe en Cristo de los hermanos en Coloso. Para comenzar a entender esta carta es necesario que recordemos el trasfondo en que fue escrita. Imagina una ciudad que está lleno de creencias religiosas y además llena de ideas, llena de filosofías y de toda clase de conocimientos muy diversos. Y allí, en esta ciudad, en Colosas, hay un pequeño grupo de cristianos. Esta ciudad es parecida a cualquier ciudad en el mundo moderno hoy día. El bosquejo del pasaje: 12 versículos, 4 puntos. El Evangelio es fe, esperanza y amor. Colosenses 1 del 3 al 5. Número 2, el Evangelio es gracia. Colosenses 1, 6 al 9. El Evangelio es crecer. Colosenses 1 del 10 al 12. Número 4, el Evangelio es Cristo. Colosenses 1, 13 al 14. Leo Colosenses 1 del 3 al 5. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Número 1, el Evangelio es fe, esperanza y amor. Colosenses 1, 3 al 5. La fe, la esperanza y el amor son siempre características esenciales del Evangelio. Pablo también las menciona en 1 Corintios 13:13. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: miren, estas son las características básicas de alguien quien es cristiano y que ha entendido el Evangelio.
Las ya mencionadas son la fe, la esperanza y el amor. La fe se refiere a la fe en Cristo Jesús. La salvación que da el Evangelio significa que tú has puesto tu fe en Cristo. No solo en Dios de una manera general. Hoy día mucha gente dice yo creo en Dios, sino en Jesús. El amor consiste, como dice aquí el versículo 4, en el amor por todos los santos. Es decir, el amor por todos los discípulos dentro de la iglesia. Pero también ese amor para aquellos que no creen. Esto es algo que la gente que no conoce el Evangelio de Jesús no puede dar. Eso es el sello principal de los cristianos, el amor. Y la esperanza en ese versículo 5, esa esperanza de la cual habla de los cristianos, tiene mucho que ver en el futuro. ¿Qué esperamos? Por eso es esperanza. Hoy hay mucha falta de esperanza. La gente no tiene esperanza. La gente está atrapada en el hoy. Y en el hoy vemos hoy este virus. La gente no le gusta pensar en el futuro. Pero el Evangelio te da esperanza a ti y a mí. Colosenses 1 del 6 al 9. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Eres un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Número 2, el Evangelio es gracia. Colosenses 1, 6 al 9. ¿Y qué significa esto que el Evangelio es gracia? Bueno, significa que los beneficios de los cuales hablamos anteriormente, la fe, la esperanza y el amor y la salvación de Dios, que nos da a entender el Evangelio, no se obtienen por ningún esfuerzo propio, sino es un regalo de nuestro Dios para ti y para mí. La palabra gracia significa un don. Y hemos hablado mucho al respecto de esto. Este es un regalo inmerecido. No hay otra palabra que pueda definir mejor al Evangelio que la palabra gracia. Por eso leemos en el versículo 6 que debemos de saber más acerca de la gracia de Dios. Y también tenemos que comprenderla. Lo que se nos dice aquí es que entendamos que tú y yo un día no decidimos buscar a Dios, sino que si hoy tenemos a Dios es porque Él nos amó y nos buscó primero. En otras palabras, antes de que tú puedas decir yo acepté a Dios, primero debes de comprender que Dios te llamó y te eligió primero. Colosenses 1 del 10 al 12. Entonces la forma en que vivían siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Número 3, el Evangelio es crecer. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12.
Otra característica más de este evangelio que Pablo les enseñó a los colosenses es que te hace crecer en la vida cristiana. El evangelio da crecimiento a tu vida y a mi vida espiritual. En el versículo 10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y luego agrega, para que den fruto, para que crezcan, y finaliza diciendo que somos fortalecidos con todo lo que acabo de mencionar. Es decir, el creer el evangelio, el entenderlo y escuchar el mensaje de Jesús te hace una persona fuerte y te da una nueva manera de vivir en este mundo real. El versículo 11 nos dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. Y el apóstol agrega en el versículo 12, dando gracias con alegría al Padre. Es algo que nos motiva a estar siempre agradecidos por todo lo que Dios nos da y aún en las situaciones más difíciles y complicadas. El apóstol también añade, esto se trata de resistencia. El tipo de firmeza que Pablo quiso decir es lo que le permite a uno mantener su posición en la batalla. El evangelio te da poder. ¿Para qué? Para seguir fuerte, para ser paciente. Y es sorprendente que te dice dando gracias con alegría. Te pregunto, ¿estás muy preocupado hoy? Entonces necesitas seguir creciendo en el evangelio. ¿Estás enojado hoy? ¿Te enoja la situación? ¿Te enoja la gente? Entonces debes seguir entendiendo más y más el evangelio para que sigas creciendo y des fruto de paciencia en medio de la situación en que vives. La preocupación y el enojo son como ese autoexamen de que necesitamos más el evangelio. La solución a todos los problemas es el evangelio. y finalmente, punto número 4, el evangelio es Jesús. Colosenses 1, 13 y 14. Finalmente, el evangelio es Cristo Jesús. Cuando Pablo comienza esta carta, le dice a los colosenses, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Notemos que hay algo que llama mucho la atención cuando dice, ustedes son hermanos en Cristo. Jesús es el que te une y me une a mí con Él. Él es el centro del evangelio. El versículo 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Igual aquí, pertenecemos al reino de su Hijo, a ese reino en el cual reina Jesús. Si tienes a Jesús en tu vida, tienes ese evangelio. Y si tienes el evangelio, tienes el poder de vivir dando fruto y creciendo para poder tener todo esto en tu vida espiritual. Y también leemos que gracias a la persona y a la obra de Cristo en la cruz, por su muerte y su resurrección, hemos sido librados, rescatados de ese dominio de las tinieblas o de la oscuridad. Y se nos ha trasladado de esas tinieblas al reino
del Hijo de Dios. Debemos comprender también que este rescate lo realizó el Señor Jesús. Él te rescató a ti y a mí de nuestra situación, de esta vida pasada en la cual estábamos perdidos en este mundo pecaminoso. Jesús te rescató también de esa pasada manera de vivir. Jesús te rescató del dominio de la oscuridad, en donde no teníamos ni tú ni yo escape. Él, el Evangelio, nos enseña que fue en la cruz donde Cristo dio su vida, derramó su sangre por nuestros pecados y estos fueron perdonados. Y fuimos rescatados por Dios. En conclusión, dice que en este comienzo de la carta a los Colosenses, Pablo dice que en medio de tantas creencias e ideas y conocimientos posibles que hay en tu ciudad, el conocimiento más importante es que Dios se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Este conocimiento es único y es el más importante de todos, el Evangelio de nuestra salvación. ¿Crees en el Evangelio? ¿Es Jesús tu Salvador? Con esto terminamos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra y bendecimos tu nombre, Señor, que pueda llegar a toda y cada una de las familias que la escuchen y que sean de edificación para sus vidas, así como lo ha sido para las nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.